Aquí es, primo. Aquí es. Aquí es. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Patrón! ¡Memo! ¡Señora! ¡Memo, ¡Señora! auxilio! ¡Auxilio, Memo! ¡Memo! ¿Qué haces aquí, Memo? ¡Dame un esfuerzo! ¡Laura! ¡Cuidado, señor! Ayúdame, patrón. ¿Qué pasó? Laura, ¿qué pasó? Con cuidado, apúrale, Laura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Laura? ¿Y la niña? Mi niña. Ana, mis mujeres. Por favor, aguanta. Aguanta. Ayúdenme a llevarlo. Laura. ¡Vamos! Ayúdame. Oiga, ¿ustedes conocen el juego de la rana? Sí. ¿O el sapo? Yo no, don. ¿Yo no? ¿En serio? En México no existe eso, parcero. No. Ay, pobrecito. Pille, pues, cómo es la película, le voy a enseñar. Pillen, pues, aprendan. Tan, sapo. ¿Un qué? Sapo. El antiguo patrón nuestro nos estaba haciendo creer que estaba muerto. ¿Quién era el antiguo patrón? El Cabito. Pero no, ahora apareció y nos quiere quitar todo. Pues no lo vamos a permitir. ¿Saben por qué, muchachos? Porque me imagino que debe estar encompinchado con la policía. Mucho sapo. Sapo. ¿Y nos vamos a dejar quitar todo? Entonces, ¿cómo es que mueren los sapos? ¡Aplastados! O a pedradas, según el tamaño. El botiquín está en la alacena, Memo. Ay, Isma. ¿Pero quién te hizo esto, Isma? ¿Quién lo cauterizó? ¿Así qué animal le hizo eso? Es una enfermera que nos encontramos por el camino, Laura. ¿No será mejor llevarlo al hospital, señora? Sí, pero primero tengo que limpiar un poco. Por favor, Memo, ábreme esto. Memo, Laura. Qué bueno que estás aquí. Es que el patrón me mandó a cuidar a la señora y a la niña. No hubo poder humano que lo convenciera de que estábamos bien y seguras. ¿Cómo fue que te encontró, Laura? Si supuestamente habían perdido comunicación. Yo lo contacté. Al final siempre va a ser el papá de mi hija. Sí, es un juego. Vas a estar bien, Isma. Vas a estar bien. Tranquilos, vatos. Bajen las armas. Que bajen las armas y dejen el visaje. ¿Y entonces qué? ¿Cómo le digo? ¿Ah? Háblalo. ¿Se aparece así, como de la nada? Cualquier otro. Le hubiera dado plomo. Cualquier otro sí, pero tú no. Las personas cambian. Y el poder también las hace cambiar. En cambio, yo te recuerdo como el mismo colombiano buena onda que conocí cuando estaba con el Chema. ¿Sí? Me conociste como un lavaperros. Pero ahora soy otro. Eres el patrón. Por eso vine a verte. Qué bueno verte. Se lo encargo. Bájalo. Laura, yo me quedo con la santita. Tú también necesitas que te revisen. No, Laura, yo estoy bien. Diana, mejor vente con nosotros al hospital. No,
Yo me quedo con tu nena. Cuídame mucho al primo, ¿sí? Bueno, estás en tu casa. Si necesitas comer algo, que sea algo ligero. Gracias, Laura. Señora, Gracias, Diana. ciérrese bien, cuide a la niña. Simón, yo la cuido. Vamos, Memo. ¿Le puede usted explicar a la secretaria de Seguridad por qué fue fallido su operativo, general? No ha sido un operativo fallido, señora presidenta interina. Y el reporte ya se lo di al secretario de la Defensa. Presidenta, soy su presidenta. Al secretario de la Defensa, al mismo que usted planea o desea reemplazar. Usted, que al día de hoy es una vergüenza en el mundo entero. No podría catalogarse como una vergüenza un gobierno que decomisa 25,000 kilos de cocaína. Además, atrapamos al capo llamado el Mayoral. Los Casillas, general. Me prometió usted a los Casillas. De hecho, me prometió que iba a terminar con el narcotráfico en este país. Usted le dijo a la presidenta que le iba a entregar todas las cabezas del narco en menos de un año y no lo ha hecho. Tenemos a Estados Unidos presionando. Por eso tuvimos que dar ese anuncio, si no ellos iban a intervenir con su ejército en nuestra frontera. Y usted sabe que la cosa no está fácil con el presidente gringo. Y al parecer, le estoy rindiendo cuentas a quien no corresponde. El apellido Casillas lleva muchos años asociado al narcotráfico y sigue exactamente igual. Entonces, si usted no hace las capturas que me prometió, olvídese de ser secretario de la Defensa. Miren la jeta de estos. Firme un autógrafo a Carepañal. ¿Para quién? Carepañal. ¿En serio? Carepañal. ¿Quién más? ¿Para Ares? ¿Dónde? ¿Para quién? Ares. Ares, Carechancleta. Y reinita, se me convirtió en una celebridad. Parceros, ¿aquí dónde ven a esta mujer? La conozco desde que era una niña, ¿sí o qué? Se la pasaba de pueblo en pueblo, de reinado en reinado, hasta que un día se convirtió en la reina de la caña. Hasta que un día se casó con el patrón de patrones. ¿Sí o qué, mi reinita? No me digas reinita, parcero. No me gusta. Llámame Eli. Eli sabe, pues. Sí, yo entiendo. En las cartas me decías que no te llamara así, reinita. No sabes lo bien que me hacía recibir tus cartas, parcero. Me imagino. Pero para mí, siempre seguirá siendo mi reinita. Cómo me gustaría borrar esa época. Ahí fue cuando todo se torció. Qué calor tan berraco el que hace aquí en México, hermano. No sé cómo hacen ustedes para ir en este video, hermano. Doña Lucy, ¿qué? Sigue trabajando en lo que le pidió, por eso no está aquí. Pero le tengo información. Soy todo oídos. Resulta que el gobernador del estado y el rector de la universidad trabajan para el Chema. Políticos, hermano. Políticos. Eso siempre hay que tenerlo en el bolsillo. Eso y sí. uno que otro militar también, ¿me entiende? Venga, acabo una cosita más. Gancho, yo tengo que ir a camellar, hermano. Después conversamos, mijo. Sí, nada más esto rápido. A ver. Me dijeron por ahí que usted se quiso echar a los 6 en plena vía pública. ¿Es cierto eso? Ya. Aquí este gato vino a traerle chismes al patrón. No, mi cabo, eso no es así. No, claro que es así, mijo. Mira, Gancho, este man no es mi asistente, ni mi mano derecha. Este man lo que es un soplón. Cuidado con lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Me vas a sacar las uñas o qué? A ver.
calma. Estamos platicando nada más. Pancho, hermano, usted me contrató a mí como estratega militar. Y a los estrategas militares no les cuestiona, se hace lo que uno dice, hermano. Y ahora, si no le gusta mi trabajo, pues yo me abro el parche y con amigos como siempre. Pero yo con sapo no trabajo. Que no soy ningún sapo, ¿eh? A ver. Calma. ¿Qué pues? A ver. Cabo, ya te tengo listo lo que me pediste. Antes, vamos. Venga. Venga, le muestro un muñequito, venga. Ay. Quita ese sombrero. Salude pues, mijo. Salude pues, que es una paisana suya. Buenos días, doña. Mexicano. Simón. ¿Qué haces aquí? Pues camellando, ¿qué más va a estar haciendo? Ay, déjalo que conteste. Contéstame. Que no te enseñaron a mirar a la cara cuando te hablan. Mírela. Contéstame. Él después le responde. Él después le echa el cuento. ¿Qué hubo? A trabajar, mijo. Rápido. Es que es tímido. Así son todos. Pero después entra en confianza, todo bien. Reinita, cuando ya sepan quién es usted, todos lo van a tratar diferente. Relájese. ¿Ustedes se conocen? No. Pero sé quién es. Leo Venegas. Trabajador para los Casillas. Es el hijo del Chema. Uy, este pirojo está muertico, parce. Ay, parcero, este man está vivo. ¿Sabes que caminamos cuando el Chema y se lo entregamos ya? Camina. ¿Entonces vos o qué, mijo? Nos acaban de perdonar la vida por lo que hicimos y usted quiere regresar para que nos pelen. Oiga, mi reinita. Y entonces, por allá desfilando en los Europas. Corto, largo. ¿Cómo es la vuelta? Háblalo. Básicamente venimos a hacer alianzas. Ahora que estás a cargo de todo lo del Cabo, me gustaría que trabajáramos juntos. ¿Qué hubo? ¿Estamos? Listo. Esto le quedó muy bonito. Usted debería trabajar en televisión. A ver. Para que veas cómo te consentimos en este ranchito. Muy bien. ¿Y qué tal está el internet aquí? Internet dedicado para todo el rancho. Excelente. Muy bien. No se diga más. Entonces, tráigame los invitados. ¡Arre pues! ¡Tráiganse la carne! ¡Órale! Espere. Más bien no. Espere un momento. Tráigame... Jaguar. Está Jaguar. Jaguar. ¿Qué pasó? Tráigame a los pacientes, mijo. ¿Y que los otros no lo pueden traer o qué? Yo sé, mijo. Pero quiero que lo haga usted. Y va a ver, al trote mar. ¿Qué tal está la cámara? Bien chafa, mi cabo. Al estilo norteño, ¿no? Vos. Doña Lucy, ¡Ey! hágame un planito ahí. Con mucho gusto, Cabito. Vamos a dormir. Vamos. Ay. Mamacita, mal. Sí, con Sky. Vamos. Vamos a dormir, preciosa. Ahí está, con Sky. Ahorita vengo. Sí, papá. Ahorita vengo.